Vamos a leer en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y vamos a dar lectura a los versículos 16 al 18. Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Vamos a hablar de la iglesia hoy día. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la importancia de la iglesia en la vida de los creyentes? Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por tenernos en tu presencia. Gracias porque podemos estar con alegría, Señor, en este lugar. Podemos estar contentos, con esperanza y con gozo también en nuestro corazón de poder estar junto a nuestros hermanos, Señor, en este culto que tanta fortaleza trae a nuestro espíritu. Mi Dios, rogamos que tu palabra pueda hallar cabida en el corazón de cada uno de los oyentes y que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado, de justicia y de juicio, como dice tu palabra, y que mueva, Señor, cada corazón al servicio tuyo, Señor, y a la devoción en amor hacia ti, Padre Celestial. Padre bendito, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Asiento. Bien, este diálogo de el apóstol Pedro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Inmediatamente después que el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús preguntando a sus propios discípulos, ¿no es cierto?, cuál era la opinión que tenía la gente acerca de él. Porque eso lo escuchaban los discípulos cuando iban y hablaban del reino de los cielos. ¿Y qué dijeron los discípulos? Dijeron, bueno, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Esa es la opinión que tiene el mundo, ¿no es cierto?, y la gente del pueblo del Señor. Si nosotros preguntásemos hoy día esto mismo, ¿no es cierto?, a la gente, ¿qué nos diría? Si preguntásemos, ¿quién es Jesús para usted?, escucharíamos sin duda una cantidad enorme de respuestas y muy pocas respuestas, ¿no es cierto?, como aquellas que el Señor espera y como aquellas que respondió Pedro. Porque luego que el Señor pregunta esto a los discípulos, le dice, ¿y ustedes, no es cierto? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de mí? ¿Qué opinan ustedes de mí? Y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo. Y esto quiere decir, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. A lo cual el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado. ¿Y por qué lo llamó bienaventurado? ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado es una persona dichosa, privilegiada, feliz, bendecida. Porque dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, porque esto no te lo reveló nadie. Ningún ser humano te reveló esto a ti, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quién revela al corazón humano qué es Jesús sino el Espíritu Santo? Porque, ¿qué decía Juan? Dice, y nadie llama, ¿verdad?, al Señor, a Jesús Señor, si no fuere por el Espíritu Santo. Por lo tanto,
gracias a la presencia del Espíritu Santo obrando en la vida, ¿no es cierto?, de las personas y de nosotros, es que nosotros podemos reconocer en Cristo a nuestro Salvador. Ya hemos visto en reiteradas ocasiones qué significa y qué es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no es un ser creado. Vemos que es Dios mismo que ha tomado forma humana para venir a este mundo en rescate por los pecadores. Vale decir que Jesús, como dice la palabra del Señor, ha existido desde siempre. Eso se llama la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Antes que fuese Abraham, dijo Jesús, yo soy, ¿verdad? Yo soy el primero, el último, el alfa y el omega, le dijo el Señor a Juan cuando le reveló el Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Esa es la revelación que solo el Espíritu Santo puede dar al hombre o a la mujer que se entrega en los brazos de Cristo. Y después de este diálogo, a lo cual el Señor le dice a Pedro que es bienaventurado porque eso se lo reveló Dios mismo a su corazón acerca de la figura de quién era Cristo, el Señor le dice, más yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí hay una interpretación de una iglesia importante, ¿verdad?, en la humanidad, y que asegura que nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia sobre el apóstol Pedro y que por lo tanto el apóstol Pedro fue el primer papa de la iglesia. Jesús nunca quiso decir esto aquí en este versículo. Si nosotros sacamos versículos aislados de la palabra del Señor, obviamente podemos hacer muchas interpretaciones de lo que allí podemos leer. Pero siempre nosotros debemos fijarnos en el contexto de lo que se está hablando. Y aquí el Señor, cuando le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere a la confesión misma que hiciera Pedro acerca de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la piedra, ese es el fundamento sobre el cual la iglesia se ha levantado. La iglesia no se levantó sobre un fundamento humano. Si el Señor hubiese levantado la iglesia sobre el fundamento del apóstol Pedro, lo más probable es que con la muerte del apóstol Pedro la iglesia hubiera mermado y hasta desaparecido. Pero vemos a través de los siglos que la iglesia ha seguido en pie. La iglesia ha sido perseguida, ha sido atacada, ha tenido dificultades en todos los siglos para subsistir. Sin embargo, perdura hasta el día de hoy. Así como la palabra del Señor, cuando dijo Jesús que su palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, así la iglesia también perdura, ha perdurado y seguirá perdurando, ¿no es cierto?, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo puede llevar la iglesia de esta tierra. Nadie podrá hacer desaparecer la iglesia de esta tierra. Absolutamente nadie. Y cuando me refiero a eso, no me refiero a estas 4 paredes en las cuales nosotros nos reunimos. Sin duda hay muchos templos como este, que por causa de la ausencia de los hermanos, porque los hermanos envejecen y no llegan personas nuevas o jóvenes a la iglesia, muchas iglesias se han visto forzadas a cerrar sus puertas. Muchas iglesias están vacías hoy día. En medio de esta prueba que está viniendo sobre la iglesia de Cristo en el mundo hoy día, muchos están dejando al Señor. Las iglesias están quedando vacías. No es un mal solamente de esta iglesia, es un mal en el mundo entero que está ocurriendo esto. Muchos están claudicando debido a esta gran prueba que está pasando la iglesia cristiana en nuestros tiempos. El pecado y la maldad ha avanzado de manera impresionante en estos últimos 3 años. Creo que en estos últimos 3 años podemos ver claramente, sin ser muy sabios y sin ser muy espirituales, que Satanás se ha desatado de una manera impresionante en la humanidad. Hoy día podemos ver cómo se cumple la palabra del Señor. A pesar de que siempre hemos visto esto, siempre vemos que la palabra del Señor se ha cumplido, pero pareciera que esto se hace cada vez más potente.
y más patente también en la humanidad. Cuando vemos una humanidad al borde de una tercera guerra mundial, países que están unos en contra de los otros, una economía que está desmoronándose, saliendo de una peste mundial y entrando en diferentes pestes que nos están llegando, enfrentando, ¿no es cierto?, diferentes disturbios en distintas partes del mundo, aún en países más desarrollados que el nuestro, rebeldía hacia las autoridades, y también por causa de qué esta rebeldía, por causa, ¿no es cierto?, de la corrupción política y por causa también por causa, ¿no es cierto?, del fracaso de la democracia moderna. Estamos viviendo no solo en nuestro país, sino que en muchos países distintas cosas que son difíciles y atravesando momentos complicados. No es solo nuestro país, insisto, sino que en el mundo entero. Por lo tanto, podemos ver perfectamente cómo el diablo se ha desatado en la humanidad en estos últimos 3 años, más que otras veces. Y aún así, la iglesia sigue en pie. Aunque seamos pocos, y aunque sean pocos, ¿cierto?, en las iglesias, la iglesia seguirá luchando y seguirá llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 de sus 120 discípulos aproximadamente que tenía. El Señor solamente eligió a 12, nada más. Y con 12 empezó esta tremenda obra que es la iglesia, que perdura hasta nuestros tiempos. Solamente con 12 hombres. Y eso significa que el Señor no necesita una multitud para llevar el evangelio. Solo necesita unos pocos, tal vez, que le amen y que le sirvan de todo su corazón. Yo quiero ser uno de esos, y lo digo humildemente, y espero que cada uno de ustedes, los que me escuchan, también quieran ser uno de esos pocos que llevan y que empujan esta carreta pesada, ¿no es cierto?, llena de almas allí, pero que seamos de esos pocos que estamos sirviendo al Señor de todo nuestro corazón. A eso se refiere el Señor cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El diablo no puede vencer a la iglesia. Puede derrotar momentáneamente a muchos creyentes. Puede hacer que muchos creyentes pequen contra Dios, tropiecen y caigan y toquen profundo en sus vidas como un hijo pródigo. Pero no puede destruir la fe en el corazón de los verdaderos cristianos, porque esa fe es la fe que Dios ha puesto en los que Él ha elegido para salvarlos. Yo me siento privilegiado. Me siento privilegiado porque estoy seguro que el Señor me ha elegido para salvación eterna. No por mis méritos, como los decimos siempre, porque no tengo ningún mérito para ser salvo. Solamente el amor y la misericordia y la bondad de Dios y la lástima que Dios ha tenido por este pecador para salvarlo de sus propios pecados y salvarlo de la perdición eterna. Por lo tanto, ni el diablo ni ninguna cosa podrá prevalecer contra mi fe, porque la fe de Cristo es una fe indestructible. Es una fe que podemos estar muy débiles, podemos estar siendo casi derrotados por el diablo y sus legiones, pero es una fe que no morirá, es una fe que no se extinguirá, porque es la fe verdadera que Dios ha puesto en mi corazón, aquella fe que solamente tienen los salvados. Por lo tanto, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios verdadero o verdadera, entonces te levantarás. Si no, quedarás allí y serás arrastrado por las corrientes de este mundo y por las fuerzas de Satanás y sus demonios, y finalmente al infierno llegarás, si es que no eres un hijo de Dios verdadero. Yo estoy seguro que en esta iglesia ha habido y sigue habiendo palabra de salvación, y por lo tanto cada uno de mis hermanos, cada uno de los asistentes a este templo no ignora las doctrinas cristianas ni ignora el evangelio de salvación. Pero no olvidemos, hermanos, la salvación no es grupal, la salvación es netamente individual. Yo y el Señor, y cada uno de ustedes y el Señor. Por lo tanto,
como dice el apóstol, ¿verdad? Cada uno examínese a sí mismo de cómo está ante la presencia del Señor. Y no olvidemos, mis hermanos, puedes estar muy débil, puedes estar combatido por la adversidad, como dice el himno, pero tú, si eres un hijo de Dios o una hija de Dios, no serás derrotado jamás. Porque Jesús dijo claramente que las puertas del infierno no prevalecerán, no vencerán a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Sino cada uno de nosotros. Yo soy esta iglesia, ustedes son esta iglesia. Por lo tanto, el diablo no prevalecerá contra ninguno de nosotros. Podrá arremeter contra nosotros, podrá arrebatarnos la vida tal vez, pero la fe y la salvación jamás. Y por eso el Señor dice que el diablo no podrá prevalecer contra la iglesia. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor, porque podemos tener un espíritu derrotista nosotros. Podemos ver una iglesia vacía y lamentarnos y decir, qué pena que mis hermanos no quieren venir a la iglesia, como reconozco que me ha pasado en algunas oportunidades. Qué pena que los hermanos no vienen. Esta iglesia puede llegar a desaparecer. Podría llegar a esa opción, ¿no es cierto? Podríamos llegar a esa opción de cerrar las puertas de la iglesia porque nadie viene, ni Dios lo quiera. Pero podría ser. Pero las puertas del corazón jamás, porque la fe permanece y permanecerá hasta que el Señor me lleve a su presencia y hasta que el Señor le lleve a usted a su presencia. Nunca esa fe se extinguirá de su corazón, aunque las puertas de esta iglesia tengan que ser cerradas, ¿verdad? La fe permanecerá, porque el diablo no puede contra nosotros. Dice la palabra del Señor que Satanás y sus legiones están derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Y el diablo ha sido desatado en este último tiempo por el mundo entero, porque sabe que cada día y cada año que pasa y cada década que pasa, le queda menos tiempo. Y por lo tanto, como él no tiene esperanza, ¿cierto?, de salvación alguna, entonces arremete contra todo aquello que Dios ha creado, no solamente la iglesia, principalmente la iglesia, obviamente. Pero el diablo está airado contra toda la creación y trata de destruir lo más que puede sobre esta humanidad. Pero gracias al Señor, ¿cierto?, que el diablo no podrá destruir nuestra alma. Podrá tocar nuestro cuerpo, podrá tocar nuestros bienes, pero nuestra alma jamás. Si Dios nos ha hecho sus hijos, entonces tenemos la seguridad que estamos bajo la protección del mismo Dios, del mismo Creador, al cual llamamos Padre Celestial, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. La asamblea, entonces, esta reunión a la cual se refiere el Señor, y no a un templo hecho de manos, ¿verdad?, de ladrillo o de cemento como este, ¿no es cierto?, sino la asamblea de los llamados. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros el 20 de agosto? Una asamblea de llamados. ¿Y quiénes son llamados a esa asamblea? Los que son miembros en plena comunión, los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Aquellos estamos convocados a esa asamblea. Pero a la cual me refiero en este momento es a esa asamblea o reunión de los llamados, a quienes Dios mismo ha llamado para ser sus hijos, la sociedad de los redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera, la cual no puede ser destruida por nada ni nadie. Esa iglesia. Hay una iglesia universal, que es espiritual, compuesta por todos los creyentes verdaderos, de todos los tiempos, de todos los países, de todas las edades, todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero pertenecen a esta iglesia universal, esta iglesia espiritual. También la palabra iglesia sirve para designar la iglesia local, como esta, por ejemplo. Esta es una iglesia local, que es visible y que podemos vernos. Sabemos quiénes son los miembros, quiénes son los adherentes a nuestra iglesia. Lo sabemos perfectamente. Y esta iglesia está compuesta por un grupo de redimidos también, que se ponen de acuerdo para compartir el culto a Dios. Esta iglesia local somos nosotros,
un grupo de hermanos y hermanas salvados por el Señor que nos hemos organizado, nos hemos puesto de acuerdo. ¿Para qué? Para tener cultos, para tener capacitaciones de la palabra del Señor, para alabar al Señor en comunión, para reunirnos cada vez. Este es un organismo vivo, un organismo activo y un organismo consagrado al Señor. Porque esta iglesia local ha sido consagrada al Señor. Cuando se constituyó nuestra iglesia, ¿verdad?, ante el presbiterio, esta iglesia fue consagrada al Señor, fue entregada en las manos del Señor. Por lo tanto, esto también trae tranquilidad a mi corazón. Yo le decía a alguien el otro día, bueno, los hermanos no quieren ir a la iglesia, pero esta iglesia no fue levantada con manos humanas. Esta iglesia la sostiene Cristo. E irán a la iglesia los que Cristo lleve. Y nada más. Así que eso debe infundirnos aliento también a nuestro corazón, ¿verdad? Hay propósitos que Dios ha dado a la iglesia. Luchar contra el maligno, que es la defensa de la fe, a lo cual el Señor nos ha llamado a nosotros y ante lo cual el Señor nos ha hecho responsables. Como dice en Efesios capítulo 6, versículos 12 al 17, si podemos leer, Efesios capítulo 6, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 12 al 17, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Hermanos, la lucha no es fácil. Si leemos y meditamos solamente en este versículo, nos damos cuenta que es una lucha imposible para un ser humano, porque no es una lucha cuerpo a cuerpo, no es una lucha con armas, como una guerra, ¿verdad?, entre países, entre naciones. Es una lucha contra principados, contra potestades, contra seres más poderosos que nosotros, contra señores del mundo. Nuestra lucha no es contra cualquier cosa, es contra seres que son mucho más poderosos que nosotros, aquellos que gobiernan las tinieblas densas en las cuales se mueve este mundo. Contra esos seres tenemos lucha nosotros. Contra malicias espirituales, o sea, como si eso fuera poco, malicias espirituales son aquellas que no podemos ver. No podemos ver a nuestro enemigo. Y esa es un arma poderosa, la invisibilidad, ¿no es cierto? Todos los países buscan ser invisibles ante el enemigo, invisibles ante los radares, para que el enemigo no los descubra. Nuestro enemigo tiene esa facultad, es invisible para nosotros, no podemos verlo. Por lo tanto, si nosotros analizáramos con nuestra mente humana esta lucha espiritual, diríamos que no tenemos la más mínima posibilidad de vencer. Estaríamos derrotados antes de tiempo. Pero gracias al Señor que no estamos solos en esta lucha. Si estuviéramos solos, sería una lucha imposible. Estaríamos destruidos. La humanidad estaría absolutamente destruida, porque el diablo quiere destruirlo todo. Jesús lo denunció, diciendo que Él ha venido a destruir, ¿no es cierto?, a matar, a destruir todo lo bueno que Dios ha creado. El diablo no conoce de piedad ni misericordia. Él solo destruye. No le importa el sufrimiento de nadie. Solo vive para destruir y para hacer daño. Entonces, contra estas huestes es contra las cuales nosotros luchamos. Entonces, el propósito de esta iglesia tan pequeña, tan insignificante, y que ahora habemos 6 personas aquí en el templo. ¿Qué vamos a hacer nosotros 6 contra el mundo? Solos, no podríamos hacer nada. No podríamos hacer nada si nos tuviéramos que presentar ante un ejército numeroso, ¿verdad?
no podríamos hacer nada. Pero el Señor nos ha dado ejemplos maravillosos a través de su pueblo Israel. Cuando Israel enfrentaba a sus enemigos más poderosos, armados de manera más poderosa que ellos mismos, una cantidad de soldados impresionantes, superados en número en muchas veces. ¿Y cuántas veces Dios le dio la victoria a su pueblo? Victorias imposibles. ¿Qué podía haber hecho un pequeño como David ante un gigante, soldado, ¿verdad?, con una armadura, experimentado en la guerra? ¿Qué podía haber hecho un pequeño, un pastor de ovejas, con una piedra? Y sin embargo, ¿verdad?, Dios utilizó a este pequeño David para vencer no solo a un gigante, sino a toda una nación, para glorificar el nombre del Señor. Ese somos nosotros, somos ese pequeño David ante un enemigo más poderoso que nosotros, y que sin duda con nuestras propias fuerzas no podremos vencerle nunca jamás. Pero no olvidemos que el Señor está en medio nuestro como poderoso gigante, y Él está de nuestro lado. No solo la iglesia debe apartarse de lo malo, que es lo que Dios nos manda, ¿cierto?, sino que además debemos hacer lo bueno. Dios nos manda no solo apartarnos del mal, sino que además hacer lo bueno. Y además también debemos luchar contra todo lo malo. Otro propósito importante también de la iglesia en esta tierra es ser el cuerpo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18, que dice lo siguiente: y Él, nuestro Señor Jesucristo se refiere, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Imagínense ustedes, qué maravilloso. Nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza, quien comanda a este cuerpo. La cabeza es la que piensa, la cabeza es la que dirige, la cabeza es la que tiene el control de todo el cuerpo. Una mano no tiene el control del cuerpo. La cabeza sí, tiene el control de todo el cuerpo y es la que dirige un cuerpo completo. Así dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo es con la iglesia. Por lo tanto, esta iglesia, con todos sus defectos, hermanos, y lo digo por aquellos que se quejan de que esta iglesia es hipócrita, de que los hermanos en la iglesia mienten, de que él no me miró, de que no me saluda, de todas esas carnalidades que tienen los típicos carnales de las iglesias, se olvidan que la cabeza de esta iglesia, con todas sus imperfecciones, es Cristo. No se queje ante el pastor, quéjese ante Cristo. No mire al hermano ni los defectos del hermano. Saque la mota de su ojo primero, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Quién no tiene mota en el ojo? Tú que juzgas a tu hermano, ¿haces lo mismo también? Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, debemos ser cautelosos cuando nosotros miramos la paja en el ojo ajeno. Hay un dicho en el mundo que dice que todos tenemos tejado de vidrio. No es un versículo de la palabra del Señor, pero es un dicho. Y eso podríamos interpretarlo, ¿no es cierto? Aquí, entre cristianos, es que todos somos pecadores, en que ninguno de nosotros es perfecto. Que hay algunos que se creen perfectos y mejores que otros es distinto, pero no saben que ellos son los carnales, porque así lo dice la palabra del Señor. Entonces, el propósito de la iglesia es luchar contra el maligno, apartarse de lo malo, hacer lo bueno y luchar contra lo malo también. Debemos luchar contra lo malo. Cada miembro de esta iglesia debe sujetarse y obedecer a la cabeza. ¿Qué pasa cuando el cuerpo tiene miembros que tienen movimientos involuntarios? ¿Han escuchado eso ustedes, no es cierto?
movimientos involuntarios de ciertos miembros del cuerpo. Conversaba el otro día con una pequeña de sexto básico y que me decía que el otro día se le había movido su brazo involuntariamente y que en una oportunidad su pie se le había movido involuntariamente y que casi se había caído. ¿Se imaginan ustedes si el cuerpo de Cristo se moviera cada uno por su parte? No habría unidad. La cabeza es la que comanda al cuerpo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo comanda esta iglesia. Y si hay hermanos así y hay hermanos de esta otra manera, ¿no es cierto? Como algunos dicen, bueno, el Señor escogió a 12 apóstoles y uno era diablo, dijo el Señor, ¿no es cierto? Bueno, no estoy diciendo que hay algunos hermanos que sean diablos, pero para que eso es como ejemplo. El Señor eligió a los 12 y los 12 eran distintos. Un Pedro agresivo, un Tomás incrédulo, un grupo de discípulos como Juan, ¿no es cierto?, allí que se creían más espirituales también. Pero el Señor los eligió y eran parte del cuerpo de Cristo. Dios ha elegido varios hermanos en esta iglesia también, con todos sus defectos, hermanos. Y nosotros debemos respetarlos a todos. Debemos amar a todos nuestros hermanos. Y debemos dejarnos de mirar la paja en el ojo ajeno. Si usted mira la paja en el ojo ajeno, quiere decir que su mirada no está en el Señor. Su meta es un hombre terrenal y nada más. Mi meta es Cristo, hermanos. Mi meta es Cristo. Yo sé que, y amo a muchos de mis hermanos, los amo, creo, a todos, y sé que todos mis hermanos me pueden defraudar, así como yo también puedo defraudar. Pero la mirada debe estar en Cristo mismo, no en el hombre. Por lo tanto, mis hermanos, bueno, este tema es mucho más largo, pero para no alargarme tanto, ¿no es cierto?, recordar el versículo con el cual empezamos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esta palabra debo hacer la mía, usted debe hacer la suya. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el Hijo de Dios o contra la hija de Dios. No podrán. Y bajo esa perspectiva, somos indestructibles, porque estamos en Cristo. Somos inmortales, porque tenemos vida eterna. Qué maravilloso, ¿verdad? Estos pobres mortales hemos sido vestidos de inmortalidad. Dios nos ha dado de su luz para brillar, ¿cierto?, en un mundo lleno de tinieblas. Así que, mis hermanos, si usted está mirando los defectos de su hermano en Cristo, entonces usted no está creyendo. Como dijo el Señor a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Usted está viendo que el Señor ha edificado la iglesia sobre un ser humano y no sobre la confesión, ¿cierto?, y el reconocimiento de Jesús como el único y suficiente Salvador. Yo creo que el Señor ha perdonado mis pecados y por lo tanto a Él miro y a Él sigo. No sigo a ni un hermano. Quiero a todos mis hermanos, pero no sigo a ninguno. Porque si cae el hermano, caeré yo también. Yo sigo al Señor y miro a Cristo. En Él está mi salvación. Yo espero que en todos ustedes, hermanos, también sea así. También sea así. Yo recuerdo que hace muchos años le dije a un hermano que me decía que esta iglesia era tan hermosa. La época de oro de la Iglesia Santísima Trinidad de Coquimbo. Una iglesia que cualquiera hubiera querido tener, como lo fue esta. Y ese hermano me dijo, qué iglesia más linda esa. Y no lo digo por esto, me decía, sino que lo digo por la calidad de hermanos que hay allí. Se nota el amor del Señor en esa iglesia.
Y yo le dije, amén, qué bonito hermano, pero no se olvide que no hay iglesia perfecta. Y se lo digo porque no vaya a pasar que algún día usted vea un escándalo y eso le haga retroceder, le haga decaerse, ¿verdad? Entonces, no debemos mirar al hombre, hermanos, debemos mirar al Señor, sin olvidar que el Señor no fundó la iglesia sobre el apóstol Pedro, sino sobre lo que Pedro confesó porque lo creía en su corazón. Así debe ser en nosotros, ¿verdad? Yo debo mirar a Cristo. Él es mi Salvador. Mis hermanos son seres humanos, son hijos de Dios. Pueden cometer errores, pueden caerse, pero son hijos de Dios. Voy a orar por ellos, ¿verdad? Oramos por ellos, pero la mirada debe estar en Cristo.